La Jornada Zacatecas TV, un espacio de libertad. Bienvenidos a Sinergia. Este es su programa de análisis de la política, la sociedad y la economía del estado de Zacatecas y el país, de esta casa editorial, La Jornada TV. En esta ocasión vamos a conversar en relación o en torno a el problema y el debate que hay muy intenso ahorita en la sociedad sobre la recién conformación del Instituto Estatal Electoral del estado de Zacatecas. Y para ello tenemos y contamos con la participación de dos importantes actores académicos y políticos. Está con nosotros el maestro Francisco. Se presenta, maestro, por favor. Sí, mi nombre es Francisco Muro González, soy profesor de la Unidad de Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma de Zacatecas. Tengo ya 21 años pues trabajando en la universidad, en la Autónoma de Zacatecas. Anteriormente trabajé en la UNAM, trabajé en la Iberoamericana, en la Universidad Iberoamericana. Ya son casi 40 años de vida docente, además, por supuesto, otras actividades. Y se dedica a los temas electorales. Totalmente, sí, tengo ya 30 años dedicado a eso. Y el diputado Iván, se presenta, por favor. Sí, Iván de Santiago, diputado de la 61 legislatura por el distrito 10 con cabecera en Villanueva. Muchas gracias, diputado. Gracias por venir. Bien, pues iniciamos nuestra conversación, primero enmarcando nuestro tema en la construcción de la democracia en México. Pues ha habido algunas reformas políticas, ¿no?, de peso. Al principio, en los 70, específicamente la gran reforma del 77, el objetivo es darle participación electoral a la oposición política que hay en el país. Y comienza, digamos, a jugar electoralmente, sobre todo la izquierda, ¿no? La izquierda, y en alguna medida también la derecha también va posicionándose, en general esa oposición. Pero luego viene la exigencia de la ciudadanización de la política, ¿no? Sobre todo los 90 para acá, ¿no? El tema de temas que vinculen a la ciudadanía o al ciudadano con la decisión política. Y vienen la idea de la consulta popular, las candidaturas independientes, etcétera, y la conformación de los órganos electorales y la confianza. ¿Cómo ve este proceso, maestro, de conformación? ¿En qué momento estamos? Yo creo que deberíamos estar, ya en el caso de Zacatecas, al nivel de los otros estados, sobre todo los estados punteros en la cuestión de ciudadanización de la política, que no es otra cosa que sí dar su lugar a los partidos políticos en lo que de manera estrictamente legal les concierne. Y es, por supuesto, una función sumamente importante, ¿no? Es decir, organizar a la propia sociedad en cuanto a sus propósitos, en cuanto a sus aspiraciones y demás. Y en este caso particular de la ciudadanización de la política, en particular pues de los órganos electorales, de lo que se trata es sobre todo de seguir principios de imparcialidad absoluta, ¿no?, que es un principio extremadamente valedero. Decía, y es conveniente, toda jactancia aparte, pertenezco a 3 de las organizaciones a nivel nacional, ¿verdad?, encargadas de ver este asunto, la Sociedad Mexicana de Estudios Electorales en particular. Hay un grupo también de estudios electorales, y es una de nuestras principales preocupaciones, porque sí somos, Zacatecas, uno de los estados más marginados a ese respecto. Es decir, todavía como parte quizás de nuestro subdesarrollo político, priva muchas tendencias partidocráticas. ¿Esto qué quiere decir? Que son los líderes partidarios los que en última instancia parten y reparten, y no dan, por decirlo de alguna forma, pelota a la ciudadanía, para que de alguna manera segmentos de la población se sientan representados. Yo reitero este punto que he procurado esgrimirlo en diferentes foros y demás. 8% de la población, de acuerdo a encuestas realizadas por uno mismo, financiadas inclusive por algunos partidos políticos, dicen pertenecer a algún partido político. Es decir, más del 90% de la población andamos por la libre. Entonces,
Me parece absurdo que con base en esas élites partidarias, ¿verdad?, se definan posiciones, se definan posturas y demás. Hay que dar margen, hay que dar cancha, pues, a la opinión de los propios ciudadanos. Hasta ahí dejaría, si les parece pertinente. Sobre el tema, diputado, el sistema de partidos políticos ha generado un desprestigio en la sociedad y uno de sus motivos o de los motivos por el cual ha generado este desprestigio es por su separación de la sociedad, ¿no? Parece que si tuvieran un segmento aparte, una clase política pero separada de la sociedad, y los vínculos que se pueden hacer con el sistema de representación directamente de la ciudadanía parece que los atacan. Por ejemplo, la oposición de muchos de los partidos políticos de la legislatura anterior a las candidaturas independientes, ¿verdad?, marca también, digamos, un acto del mismo signo. Y ahora el tema que discutiremos un poquito más a profundidad al rato, el tema de la invasión de los partidos en el órgano electoral, ¿verdad?, del estado de Zacatecas. Pero este desprestigio en los partidos políticos, ¿cómo lo visualiza o lo diagnostica usted? Bueno, yo considero que el sistema de partidos es un sistema perfectible. No estoy tan convencido que entre más apertura se tenga, garantiza mayor democracia, ya que esto ha sido la construcción de muchos años, de muchos actores, en donde se logró en las décadas pasadas la participación de la izquierda, de la oposición. El PAN inició como primera oposición en este país, pero posteriormente se fue configurando una reacción que venía desde la propia comunidad en torno a la izquierda, que era la izquierda social, donde participaban sindicatos, organizaciones de estudiantes, y una parte de esa izquierda institucional que la constituían los partidos que son, pues, que tienen como antecedente el Partido Comunista Mexicano y otros partidos, pero llegó al grado en donde la oposición en torno a estas reformas era simulación por parte del propio gobierno para mostrar ante la sociedad una apertura. Esto es que hubo un partido que le llamaron la oposición leal, en donde el propio gobierno le financiaba la renta de sus instalaciones, le pagaba su nómina. Entonces, en realidad no era una oposición en la que la gente pudiera confiar. Creo que a raíz de la competencia política, la transición, me refiero a nivel federal y en muchas entidades de la República, han permitido que la competencia política vaya prostituyendo los objetivos, el programa de acción de los diferentes partidos políticos. Ahí están incluidos los de izquierda, los de derecha y básicamente el partido que continúa en el rating de la perversidad, pues ha sido y sigue siendo el PRI, ya que para ellos pues no resulta, para los ciudadanos no resulta una extrañeza el que se cometan abusos de poder, ya que es un régimen al cual la sociedad mexicana se acostumbró durante mucho tiempo. Afortunadamente el tema de los independientes, de la ciudadanización, ha permitido que la gente pueda expresar sus puntos de vista, pero desde nuestro particular no vemos pues que el impulso sea sostenido ni que sea tampoco un sistema que garantice la apertura total o la democracia, o en este caso elecciones limpias o contar con organismos electorales que le den certeza a la sociedad. Creo que hay que ahondar un poco más en el tema de la investigación, tratar de generar reglamentación secundaria que le dé certeza básicamente a todos los ciudadanos que deseen participar y quitar un poco el estigma de que si no es a partir de una sigla o de una franquicia, pues no puedes participar. Creo que Zacatecas dio un primer paso, pero creo que estamos todavía en pañales en esta parte y que es necesario hacer un análisis a mayor profundidad. En este sistema que tenemos ahora mismo, que se va conformando, que pretendía la apertura hacia la sociedad civil y estos vínculos, ¿verdad?, y estos flujos entre sociedad civil y sistema de partidos y órganos de representación, parece que los partidos van generando más bien un sistema autorreferencial, ¿verdad?, en donde en lugar de abrir, ¿no?, hacen reformas pero que tienen como referencia a sí mismos y va generando aislamiento y separación de
de la sociedad. En ese contexto, ¿por qué es especialmente importante que los órganos electorales estén efectivamente conformados por ciudadanos? Yo creo que hay que comenzar por la crítica misma a los partidos. Tú lo has señalado de alguna forma, son programas con referencia a ellos mismos, ¿verdad? En el mejor de los casos, quizás recogiendo aspectos de su ideologías pasadas, por decir esta cuestión de la mexicanización, que ya está un tanto rebasada por la cuestión de la mundialización, de los propios discursos y demás. Entonces, yo creo que lo que debe hacer un partido para estar justamente a la cabeza de las aspiraciones ciudadanas es justamente siquiera ponerse a indagar, que haya un diálogo permanente, que sean permeables a la crítica de la propia sociedad, de forma tal que sí se puedan de alguna manera, que digamos, articular a lo que serían las propias aspiraciones sociales. Yo lo he reiterado también, me preocupa a mí sobremanera el hecho, algo que no les preocupa a los partidos, de ser de los peores calificados por la propia ciudadanía, ¿no? Es decir, no solamente no se sienten representados por ellos, sino los ven como élites, ¿verdad? Autosuficientes, como élites que están tratando de proteger en todo momento. Y bueno, no hay mejor ejemplo en ese sentido que lo que ocurre aquí en Zacatecas, ¿no? Que son familias, para no hablar de la Sagrada, pero son familias, ¿verdad?, que definitivamente son los que controlan, los que manejan y los que están al pendiente de todos los dividendos, como son los cargos públicos, ¿verdad?, que está eso. Ahora creo que han llegado al extremo de tratar ellos mismos de ser los árbitros electorales, ¿verdad? Entonces ya no tiene sentido, no tiene razón. A este respecto sí quisiera yo reiterar pues el hecho que lo he consultado con algunas gentes, tengo el permiso para hacerlo, del propio Leonardo Valdés Zurita, compañero de la Sociedad Mexicana de Estudios Electorales, consejero presidente del IFE y demás, que por supuesto está completamente de acuerdo con estas propuestas. El IFE, así como los institutos electorales locales, deben pertenecer a la ciudadanía. Son un contrapeso justamente y un, digamos, organismo crítico a esta idea de partidocracia, ¿no? De ser los partidos los que de alguna manera, y ojo, no negocien, ¿verdad?, las aspiraciones sociales, sino ellos mismos un tanto se aprovechen pues de estas negociaciones sociales, ¿verdad?, para su propio provecho. ¿Sí? Entonces, yo diría, y es el caso evidente pues del propio Instituto Electoral del Estado de Zacatecas, que bueno, se trata de que son salarios un tanto, digamos, para el contexto zacatecano relevantes, ¿no? Bueno, pues esos son para los integrantes más conspicuos, más relevantes de nuestro propio partido, como son los que actualmente metieron, ¿no? Entonces, en ese sentido yo creo que sí, como parte de todo esto, sin negar pues este papel fundamental que deben jugar los partidos, pues de organización, verdadera representación de lo que son las aspiraciones de los grupos sociales y demás, lo que deberían ver es justamente que un consejo ciudadano, en este caso el órgano electoral, ¿verdad?, conviene también a ellos porque se va a tratar justamente de jugar la cuestión de imparcialidad, ¿no? Algo que es crucial dentro de cualquier negociación, mismo en los permisos que se puedan otorgar para la instalación de propaganda en diferentes lugares, mismo en que digamos en los cursos que pueda, que es una de las cosas quizás un poco olvidadas actualmente, ¿verdad? En cuanto a la cuestión de culturas políticas, en cuanto a la cuestión de organización político-social de la propia sociedad, etcétera, ¿no? Siempre cuando ve uno así de a dónde acuden para tomar este tipo de cursos, es a otra latitud nacional e internacional, pero no aquí mismo en Zacatecas. Debería ser una función, creo que debe estar dentro de los propios estatutos, ¿verdad?, del Instituto Electoral del Estado de Zacatecas. Bien, para entrar ya en materia sobre el tema específico del instituto, enmarcamos el acontecimiento. Tenemos un Consejo General del Instituto Estatal del Estado de Zacatecas, pero conformado por connotados actores políticos, ¿no?, que responden a ciertas élites de
la clase política en Zacatecas y han sido desplazados los actores ciudadanos. Ese es, digamos, el acontecimiento que venimos viendo en la prensa, y quería que, en primer lugar, nos pudiera ser, diputado, un panorama de cómo está el proceso cómo es que surge, cómo es que... Sí, bueno, el antecedente de este bochornoso acontecimiento es la primera elección de este consejo, en donde nosotros públicamente, como fracción parlamentaria del PRD, expusimos que debía transitar este instituto hacia la ciudadanización, ya que el antecedente de este primer consejo electo era una distribución de cuotas de los partidos políticos con los anteriores representantes del propio consejo. Entonces se estaba desvirtuando de tal forma que por usos y costumbres se inició con la distribución del pastel nuevamente para los partidos. Pero pareciera que al hacer este tipo de planteamientos, pues estábamos nosotros en contra de los propios acuerdos y que nosotros éramos los que no generábamos certeza al interior de la legislatura. Entonces, en un primer momento, el PRD propuso también a un abogado con amplio conocimiento electoral, conocido por muchos actores políticos aquí por haber sido favorecido en muchos juicios de nulidad y de controversia constitucional, que es Felipe Andrade Haro, pero nosotros expusimos que lo hacíamos con nuestras reservas porque desde nuestro punto de vista, al no tener resultados en la ciudadanización, tú lo que aspirabas era tener un equilibrio entre las diferentes fuerzas políticas, pero eso ya en sí estaba desnudando que eran acuerdos pues prácticamente entre las fracciones los que estaban decidiendo la conformación del Consejo. Viene un revés por parte del Poder Judicial de la Federación, ordena reponer el procedimiento y es donde nosotros nuevamente emitimos nuestra postura para ir hacia la ciudadanización, en donde ya prácticamente las fracciones mayoritarias o del bloque oficial estaban en desacuerdo y se impusieron con sus mismas figuras, dejando fuera única y exclusivamente a la propuesta inicial del PRD, con la cual nosotros ya no íbamos para ser congruentes con nuestro discurso y con nuestra solicitud. Aquí, ¿qué es el trasfondo? ¿Qué es lo que nosotros vemos de complicado en Zacatecas? Lo que nosotros vemos de trasfondo es una cooptación de los poderes del Estado por parte del Ejecutivo. El Ejecutivo controla todas sus dependencias, controla todos los programas, hacen una distribución facciosa de los mismos con finalidad electoral, tienen pocos resultados en materia económica, en materia social, y parecen más ocupados y preocupados por ganar elecciones que por elevar los indicadores de desarrollo humano de la sociedad zacatecana. Y por otro lado tenemos un poder legislativo en donde tienen una mayoría relativa, en donde conforman su alianza electoral al interior con sus alianzas legislativas entre el PRI, el Verde y el PANAL, y que no ocupan a la oposición. Entonces se convierte en las decisiones del Ejecutivo trasladadas al Poder Legislativo. Pero al mismo tiempo, como tienen el Poder Legislativo, controlan también parte de las decisiones importantes e imponen figuras como jueces y magistrados que tienen que pasar por el filtro de la legislatura. Entonces es una cooptación por parte del Ejecutivo al Poder Legislativo y al Poder Judicial, lo que se convierte en un abuso de poder y prácticamente en cumplir las indicaciones que desde el propio Ejecutivo se generan para la aterrización en los dos poderes. Entonces la parte del IES es solamente un solo elemento que desnuda este abuso de poder y esta falta de voluntad política por parte del Ejecutivo y de este gobierno del Estado por tratar de generarle certeza a los ciudadanos. Creo que no estaba de más haber generado un procedimiento que generara certezas desde su propia convocatoria para quitarle el derecho de participar a cualquier persona que estuviera inscrita en un partido político, que hubiera estado participando como coordinador de campaña en un partido político, que hubiera participado como candidato a algún cargo de elección popular en algún partido político, y creo que esto se dejó de lado. Como la legislación es muy ambigua, se tomó únicamente como requisito lo marcado en la ley, y hay cosas que no están contempladas en la ley, pero que son determinantes para faltar a uno de los principios
que rigen precisamente la actividad democrática y electoral en el Estado, que es la imparcialidad y que es la certeza. Desde nuestro punto de vista es un error garrafal. Creo que esto ha contribuido al demérito, al desprestigio del órgano electoral en el Estado, y que la propia legislatura, que es quien elige a este órgano, se desprestigia doblemente al estar eligiendo y al ser parte del propio desprestigio de los órganos que están bajo su responsabilidad en designación. Entonces yo considero que fue un escenario en donde obligaron a los partidos, o sea, el PRI, el gobierno, obligó a los partidos a pactar sus posiciones y que desnuda los acuerdos políticos que se dan al interior. Entonces nosotros, con una actitud digna, preferimos el no tener consejero a el quitarnos la posibilidad de expresar lo que está pasando en Zacatecas en materia de democracia, que desde nuestro punto de vista eso es un paso, pero un paso grande hacia atrás. A ver, no, es que un cuestionamiento, diputado, porque esta parte me parece muy relevante. Porque no solamente es un retroceso en las estructuras democráticas, sino en las propias estructuras republicanas. ¿Ah? Porque hay una invasión ahí, un control de un poder sobre otro. ¿Cómo está el mecanismo exactamente? Tenemos, en lugar de tener un órgano, un arbitraje ciudadano para la imparcialidad, como bien dice el maestro Muro, tenemos una especie de órgano de concertación de pequeñas élites políticas. En eso se convierte el Consejo Estatal Electoral. Pero eso, ¿cómo nos lleva al control del Ejecutivo? O sea, ¿cómo el órgano de concertación de élites políticas en el que se constituye el Consejo se convierte a su vez en un órgano de control del Ejecutivo? ¿Cómo ocurre esto? Porque eso es pues bastante grave. Es muy delicado. Bueno, se convierte el Instituto Electoral del Estado de Zacatecas y su consejo en un poder fáctico. Porque al estar distribuyendo las posiciones del consejo, que en realidad son los que toman decisiones, son 6 consejeros más la presidenta de este consejo son 7, pero son ellos los que toman las decisiones en torno al funcionamiento interno, la designación de directores, la organización de los electores, la insaculación de los ciudadanos para estar al frente de las casillas, la aprobación de su listado nominal, la distribución de los recursos, la fiscalización de los recursos en torno a la propaganda. O sea, son cuestiones muy delicadas que están en manos de 7 personajes, que son los consejeros y en este caso la presidenta del consejo. Entonces, si partimos de que la distribución de estos consejeros se da por cuotas, estamos hablando que al PAN le están tocando en este actual 2 consejeros, al PRI le están tocando 2 consejeros, al PT le está tocando un consejero y al Verde le está tocando un consejero, más la presidenta. Entonces, entre los 2 consejeros del PRI y el consejero del Verde están generando ya prácticamente la mitad del consejo. Entonces, eso no te da ningún tipo de certeza, ni como partido político, ni como ciudadano, de que se estén realizando así las cosas. Ahora, nosotros mismos estamos dando la razón a las reformas federales en torno a la desaparición de los entes estatales que organizan las elecciones. ¿Por qué? Porque el argumento es, están cooptados por los gobernadores, que los gobernadores tienen el control de las cámaras y en las cámaras se están poniendo afines a los partidos políticos. A nosotros nos ofrecían que podía pasar la propuesta del PRD siempre y cuando fuera el mismo que se había electo en el primer ejercicio. ¿Por qué? Porque lo que querían era no verse tan mal el PRI, decir, bueno, pues quedaron los mismos, pero vamos a compartir el costo político con la sociedad, a lo cual nosotros no fuimos de acuerdo. Entonces, de entrada, la cooptación de este órgano es una seria amenaza para la democracia en Zacatecas. Imagínate tú a los coordinadores de campaña de personajes tan distinguidos que incluso en este momento gobiernan el Estado, imprimiendo boletas electorales. Eso en verdad dará certeza en confrontaciones directas con los dirigentes de los partidos, en donde incluso expresaron amenazas de muerte algunos de ellos, y que ahora se presenten como los grandes redentores de la democracia en Zacatecas, y que tengan la responsabilidad de imprimir boletas, de distribuir personal, de generar información, de insacular personas que estén en casillas. De por sí, los procesos tienen un alto grado de desgaste en el tema de la credibilidad
en la organización, en la capacitación, en la fuga de información, y con estos elementos le damos al traste a todo el trabajo que se venía desarrollando con anterioridad. Wow, eso es algo un panorama bastante negro. Maestro, a ver, hubo una primer selección de consejeros y luego viene la impugnación y se tiene que reponer el proceso. Pero en el segundo proceso, cuando se repone, ponen a los mismos, ¿verdad? Eso es increíble, eso es, ¿qué es lo que ocurre para que pusieran a los mismos? Porque se supone que al reponer el procedimiento, justamente lo que marca el procedimiento es: invítese a ciudadanos con un perfil específico, ¿verdad? Y sobre el criterio del perfil, elíjase, ¿verdad? O selecciónese a los consejeros, ¿verdad? Usted participó, ¿no? Y usted tiene, bueno, un perfil, digamos, ampliamente conocido como un académico experto en los asuntos electorales, ¿verdad? Pero entonces, ¿qué es lo que ocurrió ahí para que todos esos ciudadanos y académicos que fueron revisados no pudieran sustituir al grupo que viene desde la primer selección? Yo lo calificaría así de manera quizás no muy elegante, torpeza absoluta. Sí, yo inclusive lo llegué a comentar con alguna gente allí afín, de que hubiese sido, digamos, desde la propia perspectiva de los partidos, tratando un tanto de salir avantes con sus propios proyectos, con sus propios recomendados, ¿verdad? Pero dando justamente margen a que entraran gentes, digamos, un tanto reconocidas, si se quiere, ¿verdad?, dentro del ámbito electoral, pero no, fue la torpeza así absoluta. Van los míos, y ya para no pelearse, supongo yo, el diputado debe saber mucho mejor esto, se designó justamente los mismos. Con otro agravante, según me decía justamente uno de los abogados a quienes hemos consultado al respecto y que en definitiva sabe allí sobre este tipo de cuestiones, de que justo en la primera caída el tribunal no solamente ordena, porque el presupuesto pues de que se parte en todo esto es que se cae la elección, la designación pues de la primera vez por la cuestión básica de que no se hizo público, es decir, no participó la gente que quisiera participar dentro de eso. Pero también, nos dice este abogado, también estaba un tanto tácito ahí, ¿verdad?, que por su militancia partidaria. Eran 4, si mal no recuerdo, los requisitos que se debían no cumplir para esto. Pero por principio de cuentas, llamémoslo así, zacateñidad, ¿no? Es decir, de que fuera un originario por nacimiento aquí de Zacatecas. Que bueno, es una cosa interesante porque imagínense si participamos 64, ¿verdad?, dentro del concurso. Yo creo que si lo abren, ¿verdad?, a cualquier otra gente, yo creo que hubieran sido miles quizás los aspirantes por la misma cuestión ahorita de la falta de empleo. De esos 64, los 64 fueron... No, quedamos 58 fuera. Pero además de la manera más caprichosa, o sea, ahí sí, inclusive me dolió un tanto que no obstante, pues la cuestión curricular, que ahí estaba como cuarto punto, tener un currículum, ¿verdad?, amplio en ese aspecto de estudios electorales y cosas por el estilo. Y yo dije, bueno, pues de algo me va a servir precisamente lo que he hecho durante tantos años y demás. Entonces, y que sin embargo, ¿verdad?, ve uno las cuestiones curriculares de los actuales, ¿verdad?, y bueno, pues para nada hay de estudios. ¿O alguien conoce algún artículo de estas gentes, de uno solo de ellos? ¿Usted los conoce? Yo no los conozco en lo absoluto. Es decir, se obvió por completo, para decirlo menos, ¿verdad?, con este cuarto requisito que me parece que era fundamental, ¿no? Entonces, yo creo que si en definitiva no hubo siquiera mayor, voy a ponerme elegante, disquisición, ¿verdad?, respecto a esto, es decir, pensamiento de que ¿cómo le vamos a hacer? No, mira, van los míos, van los tuyos, y órale, y el que no quiera, pues se aguantan, ¿no? Es decir, ni siquiera el respeto más elemental a la propia opinión pública. Ha sido muy gratificante, ya con eso se conforma uno bastante, de que personas las que me he encontrado, aquí en el caso de Zacatecas, en mi mismo
municipio Jerez, ¿verdad? De que todos están enterados de alguna forma, ¿no? Y siempre, no ha habido uno solo, ¿verdad?, que me diga, oye, estás haciendo mal, ¿cómo te pones? No, qué bien que protesten, ¿no? Pues, ¿cómo, no? Es, en definitiva, una desvergüenza absoluta la que están haciendo, ¿no? Es decir, no hubo matiz, pues, no hubo tejido fino, ¿no? De justo ver dentro de los propios, bueno, tenemos esto, pero ¿qué ocurre si hay una impugnación así muy seria? Pues ya tenemos esta otra eterna, ¿verdad?, con la cual podemos suplir esto. Si nos están atacando por la cuestión de la falta de el origen, pues, geográfico que se tiene, de que no corresponde, pues, a la convocatoria, si no hay currículum en lo absoluto de estas gentes, porque, bueno, ¿de qué currículum pueden ostentar quienes han sido fundamentalmente, digamos, operadores de partidos políticos, ¿no? Y uno inclusive, ahí del PRI, o sea, del PAN, fue primero el PRD, después del PAN, ¿no? Perdón, del PRI. Y en ambos casos hay cercanía, y espero que no haya rencor, ¿no?, con al menos dos de ellos. Y sí, o sea, siempre las discusiones, las pláticas y demás eran en términos de su actividad intrapartidaria, ¿no? Sí, o sea, no pueden ocultar en medida alguna, o sea, no creo que sea una ofensa decirles, no, es que tú toda tu vida, ¿verdad?, has sido, ¿verdad?, gente muy ligada a tu partido, qué bueno, ¿no? Si yo pienso yo que debo causar admiración a la gente honesta de los propios partidos, ¿no? Gentes que de alguna manera critican esto desde sus posturas o desde sus posiciones partidarias, ¿no?, que admiten que finalmente no se ajustó en nada, que es lo que estamos impugnando, ¿verdad?, a lo que era la convocatoria propiamente tal. Pero en términos estrictos, significa que el procedimiento, por tanto, fue anunciado, pero no ejercido. Esto es, se anunció el procedimiento, se les mandó llamar, pero no se aplicó en realidad el procedimiento, porque el procedimiento significa, aplicar el procedimiento significa hacer efectivos los perfiles. No se hicieron efectivos los perfiles, luego entonces no hay aplicación real del procedimiento. Yeah. Eso significa que si el procedimiento lo anunciaron, ¿no?, públicamente, pero no lo aplicaron, luego entonces se hacen merecedor de una segunda impugnación, o qué es lo que han hecho, qué han pensado. No, ya la impugnación ya está en el tribunal, esta segunda impugnación, ¿no?, ya está. Ya ahorita justamente me acaban de llamar para ver si no se ofrecía algo más, pero de acuerdo precisamente a los abogados expertos en esta materia, ya está, se envió, se depositó, porque había plazos, ¿verdad?, por completo, que fue jueves de la semana pasada, estuvimos ahí en la legislatura, nos sellaron de recibido, todo está en orden, ¿verdad? Ahora ya nada más es la palabra, 15 días me dijeron que era el plazo. ¿Hay una respuesta, maestro, por último? ¿Hay una respuesta de el órgano encargado de hacer esta selección? ¿Hay una respuesta a ustedes de por qué no fueron seleccionados? En lo absoluto. A mí inclusive... usted no fue seleccionado porque no cumplió tal requisito, algo así, ¿no? Al día de ayer, justamente, llegó un empleado de Correos de México, ¿verdad?, con un sobre, ahí lo traigo, y allí un tanto se describe, y me parece cínico por completo, ¿verdad?, que se seleccionaron a los mejores perfiles, ¿no? Bajo los principios. Pero eso es muy genérico, eso no dice nada. Totalmente. Pero sí se dice, pero se seleccionaron por tales estudios o tales aplicaciones. Los mejores perfiles. Entonces, para ellos son los mejores. No, yo estaba dispuesto, por supuesto, si se me decía, ¿verdad?, es que usted, en comparación, ¿verdad?, con los otros, no tenía nada que hacer. Alguna cosa así, quizás con sus matices y demás, ¿no? Pero no, simplemente, y lo que me parece así sumamente, que digamos, osado, extremadamente mentiroso, diría yo, ¿verdad? Entonces, se van y los seleccionamos bajo los principios de equidad, de certeza, justamente por lo que estamos nosotros impugnando, ¿no? Esto es, supongo yo que es para una publicación, no viene ahí, ¿verdad?, en el diario oficial, ¿no? Entonces, ahí podrán ustedes un tanto tomar aquello y, por supuesto, leerlo en tono crítico para ver que efectivamente pues ya es hasta chunga esto, ¿no? Diputado, pero este proceso fue avalado no solo por la fracción oficial, yo entiendo de que tuvo que haber sido avalado también por el resto de partidos, ¿no? Esto es, no solamente es la fracción del PRI o del PAN, sino incluso la propia izquierda está aquí
metida en este arreglo. ¿Cómo está ese asunto? Es lo que yo comentaba de la cooptación del poder, ¿sí? Porque el responsable de llevar el debate y de generar el procedimiento legislativo es el presidente de la mesa directiva. Pero hay una comisión que es donde se generan los acuerdos, que es la Comisión de Régimen Interno y Concertación Política, donde están todos los coordinadores de las diferentes fracciones. Entonces, independientemente de la opinión de algún legislador en lo particular, los coordinadores llevan su voto ponderado. Es decir, el coordinador del PRI llega con 13 votos, el coordinador del PRD llega con 5 votos, el coordinador del PT llega con 3 votos, el coordinador del PANAL o la coordinadora llega con 2 votos, el coordinador del Verde llega con 2 votos. Entonces se ponderan los votos y en torno a esa ponderación se toman los acuerdos. En la comisión. En la propia comisión. Entonces, yo para ahondar un poquito y reforzar el comentario del maestro, yo diría que esto fue un teatro, una farsa completa, y que la legislatura y principalmente los diputados que participaron debieran de ofrecer una disculpa pública a toda la gente que participó de buena fe, porque la gente metió sus documentos, participaron en entrevistas, los hicieron gastar su tiempo, su esfuerzo, el exponer sus currículum, pensando en que iba a ser un procedimiento adecuado, que iba a estar apegado a derecho, que iba a ser un mecanismo transparente y que no habría gato encerrado. Entonces resulta que todo esto fue un acuerdo político, que estaba fraguado desde antes, que ya todo el mundo sabía quiénes iban a quedar y que la única posición incierta es la que en determinado momento le podría haber tocado al PRD. Desde nuestro punto de vista, estos procedimientos se dan así porque hay un exceso de poder, porque no se tiene la mínima voluntad de generarle certeza a la ciudadanía por parte de las fracciones mayoritarias. Si se vota en un procedimiento, primero los 2 representantes del PRI, porque eso es lo que son, Otilio Rivera y la otra compañera son representantes del PRI, incluso tienen como suplentes a la que es mujer, se apellida Posadas, tiene de suplente a la hermana del diputado federal Flemate, de allá de mi distrito. O sea, son cuestiones muy burdas, en donde tanto propietario como suplente tienen una afinidad completa como operadores de partidos políticos. Entonces se votan las 2 propuestas del PRI. Entonces dejan a la deriva a la propuesta del PAN, del PT, principalmente, o a los 2 del PAN y a la propuesta del PT. Entonces, si el PAN y el PT no iban con el PRI en sus 2 primeras propuestas, ellos también se quedaban fuera de sus posiciones. Entonces, desgraciadamente, nosotros no pudimos incidir en la decisión de los coordinadores para que no avalaran este proceso. Y nosotros lo que hicimos, de forma muy digna, salimos a decir que no estaríamos dispuestos a avalar, ni mucho menos legitimar, un proceso totalmente fuera de la ley y un proceso que estaba generando un organismo electoral totalmente politizado. Y lo que estamos haciendo es que los partidos tuvieran triple representante. El Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Zacatecas tiene, aparte de los consejeros, que son los que toman las decisiones, representantes por partido. Entonces ya no había necesidad de meter otro representante. Además, el Poder Legislativo, cada fracción parlamentaria tiene un representante ante el Consejo General del IES, es decir, hay un diputado de cada fracción representado ahí en el Consejo, más el representante acreditado por cada partido. Pero ahora tenemos una triple representación de los partidos al estar conformando ellos mismos el propio Consejo. Entonces, de esa forma se cometen los abusos. Y desapareciendo la representación ciudadana. Maestro, para ir cerrando nuestro programa, ¿qué expectativas hay? Entonces, ustedes metieron ya una impugnación, ¿va? Una segunda impugnación, digamos, sobre el mismo grupo conformado. ¿Y qué expectativas hay de qué va a ocurrir? Bueno, las expectativas sí, inclusive hay la posibilidad, estamos viendo, bajo nuestro propio peculio, no tenemos quien nos financie, ¿verdad?, de ir a asistir a la reunión o a charlar con justamente los magistrados de esta instancia del tribunal, para, en su caso, ¿verdad?, ponernos allí de cualquier otra cuestión que quisieran ellos un tanto consultar,
¿verdad? Pues, con mucho gusto lo hacemos. ¿Ostentándonos en qué, no? Pues por supuesto, yo puedo llevar mi credencial del IF, llevo, como lo hice al momento de presentar mi solicitud, llevando mis publicaciones, 3 libros, 10 artículos, no 10 artículos, 10, ¿qué digamos?, ensayos publicados, algunos con ICBN, ¿verdad?, a nivel nacional, a nivel internacional, sobre el aspecto. Entonces, llevar, quizás allá sí los tomen en cuenta, ¿verdad?, de alguna forma. Entonces, ahí las expectativas son, por supuesto, sin ser abogado ni algo que se le acerque, sí me puse a leer justamente la impugnación que hacen, y pues sí estoy leyendo, y pues sí es cierto esto, sí esto otro, ¿no? Además, ahí se acude, ¿verdad?, dentro de lo que sería la fundamentación precisamente de esta impugnación, a cuestiones inclusive de periódicos, de diarios, ¿verdad?, para ver la membresía, por decir, de estas gentes a los partidos, lo que son justamente las, que digamos, estructuras, en este caso del PAN, ¿verdad?, de cómo están estructuradas hasta 2015, ahí aparece el nombre de una persona que está en veremos, etcétera, ¿no? Es decir, me parece completamente evidente lo que se está haciendo. No sé en qué términos se va a hacer la impugnación de esta otra parte, ¿verdad?, para poder echar abajo esto que resulta evidente y que puede corroborar cualquier instancia a nivel federal, con solo venir. Pero ven ustedes con posibilidad yo creo que sí hay posibilidad de que tenga trámite y se logre la impugnación. La impugnación. Sí hay posibilidad. Yo pienso que sí. Ahora, también hay otra cuestión que allí no me cuadra y lo pongo como duda, así por completo. Es un hecho, pues, que los partidos están participando dentro de la conformación justamente de este Instituto Nacional de Elecciones, el INE, ¿no?, actual. Entonces, y esta, digamos, actitud choca un tanto, que sabemos perfectamente que está el gobernador del estado ahí metiendo las manos y demás, choca un tanto con esto de los propios partidos, es decir, los partidos están propulsando, están trabajando junto con las instancias convenientes en la creación de este Instituto Nacional Electoral. Hasta donde sé, las atribuciones, ¿verdad?, van a abarcar también el Instituto Nacional Electoral de elecciones locales también, ¿no? Entonces, dice uno, bueno, finalmente, ¿qué atribuciones, ¿verdad?, va a quedar dentro de esta recomposición que se va a hacer con el Instituto Electoral del Estado de Zacatecas, ¿no? Sí, quizás alguien sepa, yo he preguntado a quienes creo que saben y sé que están metidos dentro de eso, no le ven cuadratura precisamente a este círculo respecto a esta sobrereacción, lo ven ellos, ¿verdad?, que está teniendo el gobierno del Estado, ¿verdad?, para a fuerza imponer precisamente a las gentes. Pues, de hecho, con eso quería cerrar la participación, diputado. ¿Por qué querer controlar un instituto electoral que posiblemente se vea diluido ante la emergencia del INE? ¿Cómo está ahí el asunto? Bueno, hay diferentes intereses. Yo creo que siempre ha sido una tentación del partido gobernante conservarse en el poder, y esa es la finalidad que buscaría quien está precisamente ejerciendo el poder aquí en Zacatecas. Yo considero que estamos regresando a los tiempos donde las elecciones se organizaban desde la Secretaría de Gobernación, pero ahora disfrazado a través de organismos que finalmente son cooptados por el propio gobierno y que son dirigidos por personas afines, operadores políticos de los partidos políticos, y que surgen de pactos políticos, de acuerdos políticos que tienen que ver con las fracciones de los partidos políticos. Por eso dice que era un poder fáctico. Por eso, precisamente, aunque hay muchos poderes fácticos, creo que es uno determinante para la vida pública, la vida democrática de este país, y que sin lugar a dudas sí es digno de análisis, y en el caso de Zacatecas creo que es un ejemplo a tomar negativamente para que no se repita en otras entidades de la República, aunque yo creo que también es la oportunidad que se tiene con la conformación de los nuevos órganos electorales en los estados. Sería lamentable que a raíz de todos estos escándalos, de los acuerdos desnudos que actualmente se exhiben por parte de la legislatura local, todavía existan elementos, o que exista cuando menos algún síntoma de esperanza de que los actuales y recién nombrados consejeros pudieran ser ratificados por el INE.
y que formaran parte del nuevo órgano que aquí en el Estado se encargara de organizar las elecciones. Creo que sería esto totalmente lamentable, pero estamos en esa posibilidad, porque acuérdense que estamos en el país de que en México todo se puede. Entonces yo creo que lo que nos toca a nosotros es hacer nuestra postura pública, exhibir este tipo de situaciones, que la sociedad, que la ciudadanía se entere de lo que está ocurriendo al interior de los poderes y cómo pueden afectarla en su vida cotidiana, y que al rato vamos a estar sobre el riesgo de no poder ir contra el sistema y que tendremos que esperar a lo mejor un siglo completo a que la situación en este país cambie nuevamente. Bien, pues con esto concluimos nuestro programa. Este proceso sigue, vamos a esperar el resultado de la impugnación y vamos a esperar las reacciones también de la sociedad civil organizada. Por lo pronto, ahí quedamos. Hasta luego. La Jornada Zacatecas TV, un espacio de libertad.